El mercado ya calienta motores para la oferta pública inicial de SpaceX. El jueves 11 de junio se espera que ya formalmente se define el precio de salida de las acciones y el viernes 12 de junio sería el debut oficial de la empresa de Elon Musk en el Nasdaq. Y las expectativas son grandes. De hecho, ya hay reportes que la demanda institucional de estas acciones ha estado por los cielos, muy por encima de lo que se anticipaba. Yo soy Julio Sánchez Onofre, Site Manager para la edición mexicana de Investing.com y en este video vamos a ver los pormenores previos a la salida de esta histórica oferta pública inicial, que sería la más grande de la historia en Wall Street, y también algunas acciones y efectos secundarios que ha tenido la expectativa sobre el mercado. La salida a bolsa de SpaceX está ya prácticamente a la vuelta de la esquina. Y vamos a recordar algunos de los datos básicos que ya sabemos sobre esta histórica oferta pública inicial que se espera para el 12 de junio. SpaceX colocará 555.56 millones de acciones a un precio de salida tentativo de $135. Con esto, SpaceX planea recaudar unos 75 mil millones de dólares del público inversionista y llevaría su valuación a 1.77 billones de dólares aproximadamente. De alcanzar esta valuación, su valor de capitalización sería por encima de Tesla y de Meta Platforms y se colocaría como una de las empresas más valiosas de Wall Street. Ahora bien, las altas expectativas sobre la oferta pública inicial de SpaceX ya está teniendo repercusiones en el mercado. Y vamos a ver, los principales índices de Wall Street, primero vamos a hacer una recapitulación al cierre de la sesión del martes 9 de junio, a unos días de que sea la oferta pública inicial. Este martes, el S&P 500 cerró con 0.26% a la baja, ubicándose en alrededor de 7.386 puntos. El Dow Jones, por el contrario, reportó una alza moderada de 0.17% el 9 de junio, para ubicarse en alrededor de las 50.870 unidades. Y en tanto el Nasdaq, recordemos que este tiene un alto componente tecnológico, cerró con una caída de 0.97%, ubicándose en alrededor de las 25.680 unidades. Ahora, no hay que perder de vista lo que ocurrió el viernes. El viernes 5 de junio, el S&P 500 cerró con una caída de 2.64%, una caída importante y en unos momentos de alta volatilidad, veamos. Ahora, el Dow Jones también cerró a la baja con 1.35% y también rompiendo con rachas alcistas, mientras que el Nasdaq aquí llevó un golpe bastante importante. Cerró con una caída de 4.18% y esto, recordemos que estas caídas ocurren después de haber tocado máximos históricos y haber estado en niveles bastante altos. ¿Qué ha pasado? La caída generalizada de los mercados accionarios del viernes se atribuyó principalmente al reporte de nóminas no agrícolas de Estados Unidos correspondiente a mayo. Este reporte entregó una cifra mucho más sólida, mucho más fuerte de la que se esperaba, lo cual consolidó las apuestas y las probabilidades de los mercados a que la Reserva Federal de los Estados Unidos subirá nuevamente las tasas de interés este año. Esto sin duda sacudió los mercados y también provocó un reajuste en los portafolios de los inversionistas, pero no hay que perder de vista que el sector tecnológico fue el que se llevó el golpe mayor y sobre todo los semiconductores, estas acciones que actualmente están muy ligadas al desarrollo de la inteligencia artificial y que se comportan con una altísima volatilidad. Esta caída ocurrió también en medio de las dudas de la sobrevaluación de las acciones muy ligadas a la inteligencia artificial, múltiplos elevados, lo que ha vuelto a generar dudas sobre una supuesta burbuja alrededor de este sector y sobre el miedo a los inversionistas a que estén pagando muy caro por estas acciones y que al final las expectativas no se cumplan. Pero hay otro factor que podría estar influyendo en este comportamiento del mercado. Y es que varios analistas ya han advertido que la oferta pública inicial de SpaceX genera mucha demanda,
que ha sido, digamos, es una oferta pública inicial y un evento en el mercado muy importante porque podría tanto reconfigurar la composición de los principales índices de Wall Street, pero además es, digamos, una acción muy deseada por los inversionistas institucionales, los fondos de inversión y así como también por aquellos que diseñan instrumentos ligados también a los sectores o a los índices de Wall Street, los ETFs. Así que el incorporar una oferta pública inicial tan importante, las acciones de SpaceX, a estos instrumentos, sin duda ha provocado también reajustes. ¿Y qué ha pasado? Algunos inversionistas también explican la magnitud de la caída del viernes y en general de, digamos, las diversas caídas y la volatilidad que ha ocurrido estos días a que los inversionistas institucionales están relocalizando los recursos para obtener, digamos, el dinero para adquirir las acciones de SpaceX. Y esto ya lo podemos ver. Hay un reporte de Reuters que justamente el martes 9 de junio ha advertido que la demanda de las acciones de la oferta pública inicial de SpaceX ha sido casi 4 veces por encima de la oferta. ¿Qué vemos acá? Que si SpaceX planea recaudar 75 mil millones de dólares con la oferta pública inicial, los inversionistas institucionales están demandando lo equivalente a 250 mil millones de dólares para la mayor oferta pública inicial en la historia. Y esto sin duda está, pues es parte del reflejo y explicaría en parte las sacudidas que está registrando el mercado actualmente. Vemos que hay reajustes de recursos porque están buscando comprar fuertemente las acciones de SpaceX. Y eso también para los inversionistas minoristas es un punto muy importante porque influirá de una forma muy fuerte el comportamiento de las acciones una vez que ya se estén negociando en el mercado accionario. ¿Y cuáles son estas posibles afectaciones? Aquí podemos ver la explicación que nos da Warren AI, nuestro asistente de inteligencia artificial. Nos explica básicamente que la demanda 4 veces mayor al objetivo de recaudación implica que muchos inversionistas no recibirán todas las acciones que desean en la asignación inicial. Esto suele traducirse en un pop inicial en el precio, subidas pronunciadas en los primeros minutos o días de cotización, ya que los inversionistas buscarán comprar en el mercado lo que no obtuvieron en la oferta pública inicial. Sin embargo, nos dice, la experiencia muestra que cuando la sobreasignación es tan grande, los precios pueden sobrecalentarse y corregirse rápidamente. Esto los inversionistas lo deben tener muy en la observación porque puede representar oportunidades de entrada si es que las acciones de SpaceX se llegan a disparar en el momento de su debut. ¿Qué más nos dice Warren AI? Morningstar, por ejemplo, estima que el valor razonable de SpaceX está un 55% por debajo de la meta de la oferta pública inicial, lo que podría generar fuertes caídas tras el frenesí inicial si la narrativa cambia y los inversionistas se enfocan en los fundamentales. Ahora, aquí un poco de la explicación que te daba sobre el impacto más generalizado del mercado. La potencial capitalización de mercado de SpaceX de alrededor de 1.75, 1.77 billones de dólares aproximadamente, no solo alterará las ponderaciones de índices como el S&P 500 y el Nasdaq, sino que obligará a fondos indexados y ETFs a reequilibrar agresivamente sus portafolios. De hecho, un reporte de Monex estima que SpaceX, junto a otras ofertas públicas iniciales que se esperan, como de Anthropic, como de OpenAI, 100% inteligencia artificial, podría inyectar casi 4 billones
billones en valor bursátil al mercado, provocando una de las mayores migraciones de capital de la historia reciente. Y esto, a su vez, podría generar presión vendedora sobre acciones tecnológicas que pierdan peso relativo. Y aquí también habrá que poner mucho ojo tanto a las acciones de semiconductores, pero también a las 7 magníficas. ¿Qué más nos dice Warren AI? ¿Qué deben vigilar los inversionistas? 1. Asignación limitada. Los grandes fondos recibirán menos acciones de las solicitadas, incrementando la presión compradora inicial. Es decir, podríamos esperar con las señales que ya tenemos que las acciones de SpaceX al momento de que ya se pongan al mercado se disparen. Y mucho ojo con esto. Riesgo de corrección, el segundo punto que nos dice que debemos vigilar. Si la valoración inicial se percibe como inflada, los insiders podrían aprovechar para vender tras el lockup generando caídas. Ahora, el tercer elemento que hay que observar es justamente el efecto en los índices. El rebalanceo masivo puede provocar ventas en otras tecnológicas para dar cabida a SpaceX. Y por último, liquidez y volatilidad. Podríamos esperar spreads amplios y movimientos erráticos en los primeros días hasta que el mercado encuentre un precio de equilibrio. Así que si te vas a animar a comprar SpaceX desde el primer momento de la negociación o en los primeros días de las negociaciones, podrías enfrentarte a una verdadera montaña rusa. Y ya te lo dijimos, ¿eh? Ahora, ¿cuál es la clave? El efecto OPI Megacap. Cuando una oferta pública inicial de esta magnitud llega al mercado, no solo transforma el precio de su propia acción, sino que puede arrastrar sectores completos y provocar reestructuraciones en los portafolios institucionales. El exceso de demanda es un arma de doble filo. Puede inflar anticipadamente el precio, pero también aumentar el riesgo de corrección violenta. Así que esto, digamos, es un panorama de lo que las últimas señales alrededor de la oferta pública inicial de SpaceX están generando en el mercado. Te lo resumo: volatilidad. Puede haber precios bastante inflados que se disparen en la oferta pública inicial y correcciones violentas. Así que no va a ser una negociación tranquila. SpaceX es una acción que ha sido fuertemente demandada por los inversionistas institucionales y los precios de las acciones podrían enfrentarse a verdaderos vaivenes. Pero eso no es todo. Las expectativas de la oferta pública inicial de SpaceX también han generado efectos en otras acciones, incluyendo otras que son competidores más directos en el tema del sector aeroespacial, de prácticamente toda la tecnología en el espacio, conectividad, satélites, etcétera. Y aquí vamos a ver solamente algunas que ya están pues viendo los efectos de esta importante expectativa de SpaceX. Vamos a aprovechar la herramienta de la lista de seguimiento avanzada de Investing Pro para comparar o para monitorear cuáles son las acciones de las empresas que tendrían una competencia más directa con SpaceX. Y empecemos con Planet Labs. Planet Labs es un competidor directo de SpaceX en tema de observación terrestre satelital. Rivaliza por contratos de imágenes y datos espaciales. Tenemos en segundo lugar a Rocket Lab. Rocket Lab es el principal rival de SpaceX en lanzamiento de satélites pequeños y medianos. Su enfoque vertical integra fabricación y servicios de lanzamiento, justo como SpaceX, pero a menor escala. Tenemos AST Space Mobile. Esta empresa desarrolla constelaciones para conectividad móvil vía satélite. Compite indirectamente con los proyectos de Starlink de SpaceX en la carrera por la cobertura de conectividad global. Tenemos también a SATL Satellogic, ofrece servicios de monitoreo y geointeligencia desde el espacio, en el mismo segmento de datos que Starlink, aunque con otro enfoque o modelo de negocio. Y por último, y quizás el más conocido, Virgin Galactic. Virgin Galactic apunta al turismo espacial
tripulado. Y junto con SpaceX buscan liderar la nueva era espacial. Pues recordemos que SpaceX, uno de los objetivos o de las metas que se ha planteado es justamente ir a Marte y poblar Marte. También hay que ver, hay que recordar también que otra de las empresas justamente es Blue Origin, que esta es de Jeff Bezos, aunque Blue Origin actualmente no cotiza en la bolsa, pero bueno, es otro de los competidores. Pero enfoquémonos en las acciones que están cotizando y que enfrentan la competencia de SpaceX en alguno de los modelos. Tenemos que actualmente, y si vemos el panorama general, pues vemos que estas acciones podrían estar incluso ya sobrevaloradas. Si tomamos en cuenta el valor razonable de Investing Pro, pues podemos ver que solamente Virgin Galactic actualmente tendría un potencial alcista, estaría infravalorada, con un alza del 27.7%, potencial alza del 27.7%. En cambio, la que estaría en mayor desventaja, de acuerdo con el valor razonable de Investing Pro, es Planet Labs. Esta cotiza con una sobrevaloración de 47.3% respecto al valor razonable asignado por Investing Pro, y recordemos que este valor razonable calcula el precio justo o el valor intrínseco de una acción a partir de métricas matemáticas y desde una perspectiva técnica puramente fundamental. Ahora, si vemos la perspectiva de los analistas, ahí el panorama cambia un poco. De hecho, los analistas creen que Virgin Galactic sería la que enfrenta la mayor sobrevaloración. El consenso de analistas asigna un precio objetivo de $3.55 las acciones. Actualmente cotizan 4.60, lo cual, de acuerdo con el precio objetivo asignado, pues enfrentaría una corrección potencial de 22.7%. Por el contrario, la que tendría mayor oportunidad, según los analistas, sería Satellogic, con un alza esperada de hasta el 71% respecto a el precio objetivo que asignan los analistas de 10.98. Así que vemos que es un segmento, el segmento del espacio, es un segmento con múltiples aristas. Los analistas contemplan otras valoraciones, expectativas, etcétera, mientras que el valor razonable de Investing Pro es meramente los fundamentales, una perspectiva sin sesgos de opinión, ni conflictos de interés, ni nada por el estilo. Así que tenemos dos perspectivas sobre el sector en el que va a entrar a competir SpaceX. Ahora, es interesante porque ya se sabe que SpaceX buscaba la salida a bolsa. Entonces, si vemos el rendimiento que han entregado estas acciones en lo que va del año, las acciones que más han subido a lo largo del 2026, tenemos a Satellogic, que en lo que va de este año entrega un rendimiento de 143.3%, una explosión bastante impresionante. Pero ahora, si vemos lo que ha ocurrido en la historia de los últimos 12 meses, quien lleva la delantera es Planet Labs, con un alza de 434.6%, seguida de Rocket Lab con 265.1%, con Space Mobile 154.8% en tercer lugar, después Satellogic 82.9% de rendimiento en el último año, esta queda en cuarto lugar, y en quinto lugar queda Virgin Galactic 31.1%, pero aquí vamos a abrir un paréntesis. ¿Qué ha pasado con Virgin Galactic? A inicios de mes, Virgin Galactic anunció un intercambio de deuda por acciones, y esto por supuesto que no le gustó nada al mercado, y esto provocó que solamente en una sesión, el 2 de junio, las acciones cayeran más de un 30%. Así que prácticamente con este movimiento, que fue recibido de una forma muy negativa por el mercado, borró la mitad de las ganancias que había logrado en el último año. Ahora, también echemos un ojo la recomendación de los analistas. Del grupo que actualmente te mostramos, pues solamente tenemos dos acciones que no tienen la recomendación de compra. Estamos hablando de Virgin Galactic y de
AST Space Mobile. Estas dos acciones, los analistas otorgan, digamos, una calificación neutral o de mantener, es decir, no es una recomendación tal cual de venta, pero sugieren que una recomendación de mantener. Sin embargo, el resto, que Planet Labs, Rocket Lab y Satellogic, tienen esta recomendación de compra por parte de los inversionistas y esto también podría haberse influenciado por la salida a bolsa de SpaceX y por buscar tener una mayor exposición al tema del espacio. Así que esta de manera general es lo que el sector y la competencia de SpaceX, como digamos, se han visto influenciadas por la expectativa de la oferta pública inicial de SpaceX. También hay que ver que ha sido alta la volatilidad de estas acciones. Y por último, también quería que echáramos un ojo a UFO. Este es un ETF, se llama Procure Space ETF, que justamente sigue a aquellas acciones del sector aeroespacial y que están más ligadas al tema de los satélites, al tema espacial. En el último año, este ETF ha entregado un rendimiento de 104.1%. En lo que va del 2026, su rendimiento es del 37.4% y actualmente se negocia en $52.74. Así que sin duda el efecto de SpaceX y de esta carrera espacial, de las inversiones y de la expectativa que se tiene sobre la empresa del espacio de Elon Musk, finalmente también ha provocado, digamos que un efecto secundario sobre las acciones enfocadas a la tecnología espacial. Este es el panorama que hay previo a la oferta pública inicial de SpaceX. Recordemos que la fijación del precio oficialmente ocurrirá el 11 de junio y la oferta pública inicial, el debut, las acciones comenzarán a cotizar en el Nasdaq el viernes 12 de junio. Ahora que ya tenemos todo este panorama, cuéntame, ¿tú vas a invertir en SpaceX? ¿Tú crees que valga la pena invertir en estas acciones en el momento en que hagan su debut en la bolsa? ¿O planeas esperar? ¿O quizás ni siquiera quisieras tocar esta inversión? Dime qué opinas, déjamelo todo en los comentarios y si crees que SpaceX es verdaderamente una oportunidad de inversión, si vale la pena entrar ahora o cuándo, cuándo valdría la pena entrar y para qué horizonte, para el corto, mediano o largo plazo. ¿Tú qué piensas sobre estas acciones? Yo soy Julio Sánchez Onofre, Site Manager para la edición mexicana de investing.com. Esto es todo y espero que este video te haya gustado, te ha servido para tener un panorama general sobre este evento que será histórico en los mercados bursátiles. Si te gustó el video, déjame un like. Si no te has suscrito al canal, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación de los videos que hacemos y que sin duda te ayudarán a tomar las mejores decisiones de inversión. Muy atentos esta semana a los mercados y nos vemos en la próxima. Hasta luego.